Ahora vamos a ver una serie de advertencias importantes, cosas que pueden realmente hacernos la vida imposible si no las sabemos. Vamos a comenzar por algo que definitivamente no es obvio y tiene que ver con el orden de inicialización de las diferentes variables que pueden componer una clase. Antes de enseñarles el ejemplo, pensemos en la idea. Tenemos una clase que tiene varias variables de instancia. Eh, ¿En qué orden se construyen estas variables? Una, una idea podría ser en el orden en que aparezcan mencionadas en el constructor. Pues podría ser así. Lo que pasa es que tenemos un problema. El problema es qué sucede si tenemos más de un constructor y, el, y cada constructor tiene un orden diferente para que menciona las diferentes variables de la clase. ¿Cuál constructor sería el que manda? No es una buena idea, ¿no? Entonces, si no es por el constructor, ¿qué otra cosa nos podría indicar el orden? Miren que si uno se pone a pensarlo, a pesar de que inicialmente le parece a uno que es contradictorio o antiintuitivo, cuando uno se pone a pensarlo, más bien se da cuenta de que es como debe ser, que es una buena decisión de diseño de parte de Strauss. Veamos ahora sí un ejemplo, a ver si, a ver si lo que ustedes están pensando es calza con la realidad. ¿Ok? El orden de la inicialización es fundamental. Aquí tenemos eh, una estructura foo que tiene dos constructores. En esta, por pura casualidad, se inicializan las variables que tiene inner top, n1, n2 y n3. Se inicializan en el mismo orden. Y conste que acá se me olvidó inicializar n3. Bueno, no importa, no es nada serio. Pero vemos que van en el mismo orden. Inner top, n1, n2. Pero ya dijimos que eso no es la solución. Eso no puede ser la solución. Entonces la solución está en algo muy simple. Se van a inicializar en el orden que aparecen declaradas. Aquí estamos en la sección privada de la clase. En la sección privada vamos a tener las variables y se van a inicializar en el orden de declaración. O sea, primero se va a inicializar inner top, después n1, después n2 y después n3. Por eso es que si nos vamos a n1, por ejemplo, podemos ya, en la inicialización de n1, podemos ya acceder a inner top o inner top. ¿Por qué? Porque inner top se inicializa antes que n1 y n2. ¿Lo ven? Entonces, si inner top no estuviera definido, estaríamos con problemas, porque estaríamos tratando de acceder a una variable que no ha sido inicializada. Y eso siempre nos trae problemas. Pero fíjense que si nosotros no supiéramos este pequeño detalle y
Mira qué tan fácil sería caer en un error acá. ¿Mm? Qué tan fácil. O sea, si yo agarro esta definición de inner top y la muevo después de N3, por ejemplo, esta clase al tratar de construirse va a dar quién sabe qué va a pasar. Va a ser un desastre. y lo que es más, esperemos que sea un desastre. Sería peor que no fuera un desastre. Eso sí sería serio, ¿verdad? Me refiero a que si el constructor pasara y no diera ningún tipo de excepción ni nada, estaríamos con la peor circunstancia, que sería tener un objeto o una instancia de la clase foo, pero en un estado incongruente. O sea, es un objeto mm, cuyo estado no sabemos qué es y no podemos saber si está válido. Además, la altísima probabilidad es que no esté válido, más bien inválido, es lo más probable. ¿Ok? Entonces, a eso se resume esta advertencia. Nuevamente, el orden de la iniciación es fundamental. Acá quería de una vez, no está directamente relacionado con esto, pero quería de una vez tocar un punto de algo, un aspecto del lenguaje que es cuando decimos que ciertas funciones o ciertas clases son amigas de otra clase. Entonces lo hacemos mediante la declaración friend. Más adelante vamos a ver un detalle, esto un poquito más detallado, pero básicamente lo que esto permite, cuando yo digo friend void unique pointer testing, quiere decir que esta función unique pointer testing tiene acceso a toda la clase foo, o sea, tiene acceso a las variables privadas, como si no fueran privadas para ella. Igualmente, friend seguido por ostream, referencia, operator, shift, ostream y consfoo, este operador igualmente se declara friend, o sea, puede acceder, aquí lo vemos, toma un foo y puede hacer f.innerTop, a pesar de que innerTop es privado. Pero para este operador, foo no es privado. ¿Okay? Lo interesante acá, lo que es novedoso, es que en las últimas versiones de C++ nos permiten definir la función amiga dentro de la misma clase, lo cual es muy conveniente. Ok, si esto se, se salió un poquito del tema central, mis disculpas. Eh, bien, casting, la conversión de un tipo a otro. En C era, era muy fácil convertir de un tipo a otro. Simplemente, por ejemplo, en esta línea teníamos un, una variable vs que le tomábamos su dirección. Esto nos daba un puntero y luego hacíamos un cast para que el puntero se comportara como un puntero específico, o sea, un puntero a un tipo específico, particular, que en este caso el tipo es SPOF underscore char. Esto funcionaba. El problema es, por ejemplo, lo que puede haber pasado acá, porque si uno sigue usando este tipo de casts
tipo C es que imaginémonos que originalmente esta clase utilizaba punteros a la clase VSString, ¿ok? Y que VS era un tal puntero. Entonces, al tomar la dirección de y hacer el cast, no había error. Pero luego vienen los smart pointers, los punteros inteligentes, como en este caso unique pointer, y reemplazamos el puntero VS, lo reemplazamos por un puntero inteligente. El problema con eso es que si nosotros llegamos y sacamos la dirección del puntero inteligente, no nos va a dar lo que nosotros creemos que estamos pidiendo. No nos va a dar la dirección a la cual apunta, sino nos va a dar la dirección del Smart Pointer, que es un objeto en sí mismo. Para obtener el puntero, la dirección a donde apunta el Smart Pointer, en realidad, tenemos que utilizar la función get de vs punto, ¿ok? vs.get nos retorna el puntero que ya luego sí podemos hacerle una conversión a un puntero sbuff_char porque esto es válido, no hay ningún error. Pero aquí, si nosotros tratamos de convertir el puntero Smart Pointer, lo tratamos de hacer mediante el ampersand, simplemente para obtener una dirección, nos va a quedar, o sea, el problema aquí es que esto va a compilar. Este es el grave problema. Si nosotros hiciéramos esto con el static cast aquí, no compilaría, ¿ok? Entonces el static cast es capaz en el momento de compilación de detectar cierto tipo de errores y tal vez hay algunos que no, pero básicamente el static cast da una cierta seguridad sobre el tipo de cast que se usaba en C. Aquí tenemos un ítem que no es obvio y nuevamente son estas cosas que no son intuitivas. El SML viene con una clase plantilla, template, que se llama numeric limits y que está en el namespace std. Y con el numeric limits nosotros le podemos pasar un tipo, cualquier tipo numérico, y le podemos pedir cuál es el máximo valor que este tipo puede almacenar. Esto, por ejemplo, esto es lo que hace la primera línea de este código. En este caso, el max lo que nos da es este número, ¿ok? Que sería aproximadamente 2.047 millones, ¿ok? Ahora, si nosotros agarramos max y le sumamos 1, uno esperaría que esto diera algún tipo de error. Lamentablemente no da error. Esto, el valor que da, que lo almacenamos en Next, es un valor negativo. Esto es así, simplemente hay que saberlo y hay que programar
digamos que a la defensiva para tener este tipo de comportamientos dentro de nuestro control. Como un ejemplo de algo que no sigue este comportamiento, en las bibliotecas de Boost, que son famosas por ser unas bibliotecas genéricas de C++, y que tienen una enorme cantidad de código muy profesionalmente escrito, ¿verdad? Tenemos de hecho hasta incluso enteros que son más grandes que los enteros que tenemos vía el C++ corriente, y también tenemos enteros que son verificados como este checked_int 128. Entonces este es verificado. Por lo tanto, si nosotros pedimos el máximo, lo almacenamos en la variable CV y luego incrementamos CV, sí nos va a lanzar una excepción. Entonces, código o tipos que se comportan como uno desea son posibles de obtener. Los tipos básicos primitivos del lenguaje no tienen esta ventaja. ¿Cuál es la ventaja que tienen? La ventaja que tienen es velocidad. La mezcla de tipos enteros con signo junto con números enteros sin signo puede darnos unas sorpresas increíbles. El código que tenemos aquí enfrente parece ser algo tan sencillo y contiene un error de tal magnitud, y todo se debe a que estamos mezclando variables con signo, como la variable i, con variables sin signo, como la variable beg y dx. Veamos qué sucede con esto en el compilador directamente. Aquí estamos por entrar al código. Simplemente, bueno, le he agregado una línea donde, utilizando los type traits, utilizando esta metafunción isUnsigned, que si vemos aquí pic_func definition, esto está definido en el archivo type traits, ¿sí? Es una de esas funciones que le podemos pasar un tipo y nos retorna un valor booleano. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Por qué me he tomado la molestia de agregar esta línea? Bueno, resulta ser que el tipo de las variables beg y dx, begin index y end index, es string 4 puntos size type. O sea, el tipo de ellas es size type, el tipo size type que está definido dentro de el tipo string. ¿Okay? Y el tipo string está definido en el namespace std. Por eso, aquí para facilidad de escritura, yo he colocado esta directiva using namespace std para no tener que estar repitiendo en string o qué sé yo, ni tampoco en cout, en ndl, todas estas, ¿verdad? Entonces, para comodidad hice using namespace std. Dicho sea de paso, estos usings no se deben hacer en
en header files, en .h, nunca se deben poner en header files, ni tampoco se deben poner antes de la inclusión de algún .h. Únicamente se deben poner en los CPPs después de todos los includes. Y muy recomendable que sea lo más local posible. O sea, puede ser en una vez en cada función o incluso más local todavía. Bien, entonces lo que yo quería saber aquí era si el tipo string 4 puntos size type era con signo o sin signo. Y como eso no lo puedo averiguar muy fácilmente, yéndome aquí a Pick Definition, ven, si yo me voy a Pick Definition, nos vamos a la clase Basic String, que es esta clase String. Si yo me voy a buscar Size Type, acá, aquí está, ¿lo ven? Size Type. Resulta que Size Type es un sinónimo del Size Type de MyBase. Pero entonces, para ver qué tipo es tenemos que irnos a ver dónde está definido MyBase. Y resulta que MyBase está definido aquí, MyBase. Y MyBase es un sinónimo de string alloc, angulares, string base types, angulares, lmalloc. Que esto, que no nos estresemos, no nos preocupemos, es simplemente sintaxis de templates. Por ahora, el asunto es o sea, está complicado averiguar si MyBase, perdón, si el size type era con signo o sin signo. Entonces, por eso, en lugar de complicarme más la vida, por eso me fui a utilizar la función isOnSigned, que nos retorna un booleano. ¿Ok? Entonces vamos a ver acá, vamos a movernos. Aquí ya tenemos, si vemos aquí abajo, big index en 0, end index en 4. Ahora que queremos preguntar si el tipo tiene signo o si es sin signo y nos da true, lo vemos aquí abajo. Entonces sabemos que es sin signo. Y ahora entramos al ciclo, ¿ok? Vamos a inicializar i como el valor vamos a leer la hilera, perdón, no la hilera, simplemente vamos a ir contando de la posición 3 hacia abajo, mientras que el contador i sea mayor o igual al inicio. El inicio es 0. Entonces, pues sospecharíamos muy fácilmente decir, claro, ¿cuál es el problema con este código? Vamos a ir con i igual 3, después se va a bajar a 2, se va a bajar a 1, luego se va a bajar a 0, y cuando se baje a menos 1, entonces la condición del for no se va a cumplir, o sea que, ¿verdad? Porque menos 1 no es mayor o igual a 0, que es big index, y por tanto, este for va a terminar ahí. Bueno, eso es lo que uno cree, pero la realidad del asunto es que no funciona así. Esto que está aquí es potencialmente, si quitamos este break, que yo simplemente lo puse para que terminara el for en algún momento, el ciclo es un ciclo infinito. O sea, aquí, debido a una mezcla de valores con signo y sin signo, estamos generando un ciclo infinito. Vamos a verlo paso por paso para verificar que lo que estoy diciendo es correcto. Aquí tenemos i, ¿ven? Aquí está i, vale 3. Aquí abajo la vamos a ver también en 3.
Después, aquí vamos a decrementar I en 1 y volver a comparar con el begin index al decrementarlo. Entonces, I vale 2. ¿Ok? Aquí lo vamos a volver a bajar. Ahora I vale 1. ¿Ok? Aquí lo vamos a volver a bajar. Ahora I vale 0. Aquí lo vamos a volver a bajar. Y I vale menos 1 y no debiera de poder pasar la condición porque I es menos 1 y begin index es 0. Pero curiosamente sí pasa. Vean qué extraño. Estamos metidos acá donde I debiera ser mayor o igual a 0. Y sin embargo podemos ver que I vale menos 1 y aún así estamos ahí metidos. Y esto sigue, porque cuando decrementamos nuevamente I vale menos 2. Y esto sigue, porque ahora I vale menos 3. Y sigue, I vale menos 4. Y ahí quedaríamos para toda la eternidad. ¿Ok? Tenemos un ciclo infinito. Por eso es que yo aquí le puse que si I era menor a menos 10, que hiciéramos un break, o sea, que nos saliéramos del for. Simplemente para que no se me vaya a olvidar de que esta cuestión se va a quedar aquí para toda la vida. Obviamente, esto es código para mostrar, esto no es código correcto. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Vieron que la solución es muy sencilla, muy sencilla. Y voy a aprovechar para utilizar el preprocesador para la compilación condicional. Cuando tenemos, como en este caso, tenemos una función original, que es esta que está aquí arriba, que si la ven está toda como en gris. Esta es la que tiene la pulga, ¿verdad? Esta tiene el error acá, al mezclar I con begin index. Ahí está el error. En, en cambio, esta es otra versión de la misma función, tiene el mismo nombre, tiene el mismo retorno. Obviamente las dos no pueden ser compiladas en el mismo programa, ¿verdad? Porque, bueno, en C++ hay algo que se llama One Definition Rule, que solo puede haber una sola definición de un símbolo, en este caso de una función. En este caso, entonces, lo que hacemos es, bueno, escribir la función correctamente, agregando este static cast, que lo que hace es que cambia, modifica este valor, que es una variable de tipo, o sea, que no tiene signo, y la convierte en un entero que sí tiene signo. Entonces, ya no hay problema a la hora de compararla con I, que es un entero con signo. Ambos son enteros con signos, entonces no hay problema. Entonces, ¿cómo es que hemos logrado esto? Bueno, es muy sencillo. Primero acá escribimos found if def y le ponemos alguna variable que tenga sentido. En este caso sería mix signed unsigned. Entonces, si yo quisiera mezclar sign con signo y sin signo, yo podría llegar aquí y hacer define y copio esto y lo pego acá. ¿Ok? Salvo, y como ven, ahora el código que está gris es el código de la versión de abajo. ¿Ok? Pero no es eso lo que queremos hacer. Esto es para que vean cómo es que uno puede utilizar esto. También se puede hacer if y luego dejar espacios y hacer aquí defined. ¿Ok? Y poner parámetros, perdón, paréntesis aquí alrededor. Es igual. If defined, ¿verdad? ¿Ok? Cuál quiera uno usar es de a gusto, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora vamos a comentar esto, o sea, no queremos eso. Queremos tener la versión de abajo, ahí está. La vamos a compilar. Vamos a compilarla, que sería aquí build, o sea, build ok.
Ya está, tenemos éxito, la vamos a ejecutar y vemos que se coloca en la primer posición, ¿verdad? Los índices se inicializan bien y aquí vamos a ver si esto en efecto se sale apenas que i sea menor que 0. Aquí tenemos i es 3, ahora es 2, ahora es 1, ahora es 0 y aquí se sale cuando i es 0. ¿Ok? Ya con eso ya tenemos el arreglo. Lo único que se hizo fue el static cast. Tal vez están preguntando, ¿no? Pero, bueno, además de que se ve un poquillo feo, se complica tal vez un poquito más. Pueden estar pensando, esto me va a causar un código más, una ejecución más lenta. Eso no es cierto. Porque el static cast se hace al momento de compilar. ¿Ok? De todos los casts que hay, el único que se ejecuta en tiempo de ejecución es el dynamic cast, el que se usa con bibliotecas de clases que tienen relaciones de herencia entre sí. ¿Ok? Bien. Hemos visto que durante la ejecución de expresiones aritméticas, eh, diferentes eh, conversiones ocurren que es muy importante entender, porque si no estamos al tanto de estas conversiones, realmente no podemos quedarnos con la boca abierta ante un segmento de código como el que acabamos de ver. Eso, sin saber este tipo de conversiones, algunas de las cuales se llaman promociones, de ahí no vamos a poder entender ciertos códigos y vamos a caer en pulgas que no vamos a saber cómo resolver. De hecho, podemos hasta llegar a pensar que hay algo malo con el compilador, ¿verdad? O que hay un virus, yo no sé, cualquier cosa. Pero normalmente, por más raro que se vea que se comporte un compilador, usualmente hay alguna explicación y usualmente la explicación no es tan complicada. Pero bueno, eso tampoco quiere decir que la explicación es obvia, ¿verdad? Entonces, hablemos primero de las promociones integrales, o sea, de cuando el operando de una expresión aritmética es un booleano, un char, un sign char, un unsigned char, un short o un unsigned short. Entonces, lo que tenemos es esto. Si ese T, si ese tipo, ¿verdad? Es un subconjunto de los enteros, o sea que de los valores que pueden caber en una variable int, entonces ese tipo se convierte, se trata en un int. O sea, el compilador lo va a tratar como un entero, como un int. ¿Ok? Si no, si no fuera así, entonces el compilador lo va a tratar como un unsigned int. En este caso, o sea, en la mayoría de las implementaciones y de las plataformas, se da la primera situación casi que siempre. Pero bueno, es importante saber que si se da es porque el valor cabe en un int. Y ese caber se define con el número de bits que hay. O sea, cuántos bits tenemos, por ejemplo, en un short. Bueno, un short tiene 2 bytes y un byte es 8 bits. Un short tiene entonces 16 bits. Ahora, un int usualmente tiene 4 bytes. Entonces, que son 32 bits.
Entonces, perfectamente un entero está en capacidad de poder absorber un short, ¿verdad? Porque le sobran 16 bits. Entonces, por tanto, el short se convierte en un entero sin ningún problema. Aquí abajo estamos, la otra situación es cuando el tipo, perdón, el tipo es uno de los tipos caracteres, que puede ser wchar underscore t, char 16 underscore t, char 32 underscore t. ¿Ok? Y si esto es así, si el tipo es uno de estos caracteres, tipos caracteres especiales, entonces el tipo se convierte en en el entero en el cual van a caber todos los, los valores. O sea, vamos a ver cuántos bits necesitamos para representar cada uno de estos. Y digamos, si se trata de un char 32, vamos a ocupar 32 bits. Entonces, ¿cuál es el entero más pequeño que va a tener 32 bits? Bueno, probablemente sea simplemente el int, o que tal vez es el long, en el caso que el int y el long sean lo mismo en alguna plataforma. ¿Ok? Ahora, esas son las promociones aritméticas. Ahora vamos a hablar de las conversiones aritméticas. Las conversiones aritméticas tienen varios pasos. El primer paso, para dos operandos en una expresión aritmética, T1 y T2, donde el orden no importa, o sea, T1, ya que esté primero, no importa, o sea, cualquier. Entonces, si T1, es decir, uno de los dos operandos es de tipo long double, entonces T2 va a quedar de tipo long double. Lo vamos a convertir a long double. ¿Ok? Si por otro lado, alguno de los dos operandos es un double, entonces el otro operando se va a convertir en un double. Noten que este otro operando puede ser un valor sin decimales, puede ser un entero, pero al haber un flotante en la expresión, el entero es convertido a alguno de los tipos flotantes que tenemos. En tercer lugar, tenemos que si uno de los operandos es un float, el otro operando es un float. Vemos que esto se ejecuta en este orden, ¿verdad? El orden es fundamental aquí. Ahora, si no tenemos un valor flotante en ninguno de los dos operandos, entonces lo que sucede es que se ejecutan las promociones aritméticas, perdón, las promociones integrales que acabamos de ver en la filmina anterior. ¿Ok? El paso 2 después de haber hecho las conversiones aritméticas, si es que no hay puntos flotantes en la expresión, entonces pasamos al paso 2. Si hay puntos flotantes en la expresión, eh, ya, ya desaparecen. ¿Ok? En este caso, la, las reglas son así. Si uno de los dos tipos es el unsigned long long, que es básicamente ese es el tipo más grande que existe. ¿Ok? El tipo más grande que existe en C++, el que acepta números de mayor longitud. Si uno de los dos operandos es unsigned long long, el otro se convierte automáticamente en un unsigned long long. ¿Ok? Ahora, si uno de los dos operandos es long long int y el otro operando es unsigned long int, vean que aquí cuando hablamos de long long int y unsigned long int,
el int lo podemos quitar en realidad. Se puede hablar de long y se puede hablar de unsigned long y sabemos que son ints, ¿verdad? Entonces, si tenemos esta situación donde uno es un long int y el otro es un unsigned long int, entonces si el long int contiene todos los valores que son expresables en el unsigned long int, ¿verdad? A nivel de bits, entonces el segundo parámetro, el segundo operando, perdón, el que tenía unsigned long int, se va a convertir en un long int, para que los dos tengan el mismo tipo. Si no, entonces tanto el primer como el segundo parámetro, ambos parámetros van a ser convertidos hacia el valor más grande, el tipo más grande que habíamos dicho que era el unsigned long, ¿verdad? O unsigned long int, que es lo mismo. Siguiente paso sería ver si uno de los operandos es un long int y el otro es un unsigned int. Nuevamente, el uso del int no es necesario. Entonces, si podemos decir que todos los valores de un unsigned int pueden ser colocados en términos de bits, ¿verdad? Que el número de bits del unsigned int es menor o igual al número de bits del long, entonces el unsigned int se va a convertir en un long int. Si no, tanto el primero como el segundo de los operandos se van los dos a convertir en un unsigned long int, que forzosamente va a poder representar tanto long ints como unsigned ints. Pero eso se hace solo si es absolutamente necesario. Porque conforme vamos usando tipos más grandes, puede ser que se reduzca la eficiencia. Acordémonos que el CPU, la parte aritmética, trabaja con words, o sea, con palabras de X número de bytes, dependiendo de la arquitectura. Entonces, si usamos enteros que son más grandes que la palabra del CPU, pues podemos perder un poco de velocidad. Por eso es que siempre tratamos de no subir a tipos enteros muy grandes, porque precisamente podemos perder un poquito de tiempo de ejecución. El paso cuarto sería ya más fácil, ¿verdad? Si uno de los dos operandos es un login, entonces el otro se convierte en un login también. Si uno de los dos operandos es un unsigned, el otro se convierte en un unsigned. Esto justamente esta línea explica el error que estábamos teniendo. Porque uno de los dos operandos era unsigned y el otro era signed. Entonces el otro se estaba convirtiendo en unsigned. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede si tenemos un número menos uno que es convertido a una variable unsigned? Bueno, definitivamente, sea el valor que sea, no va a ser negativo, porque la variable unsigned no tiene la capacidad para almacenar valores negativos. Entonces, por supuesto que la comparación contra cero siempre va a ser falsa. Siempre va a ser falsa. Y eso es lo que estaba dándonos la pulga de ese ciclo infinito. ¿Ok? Y si nada de esto es así, entonces los dos operandos se convierten en enteros y se ejecutan
como enteros, que es como lo que decíamos, es lo más eficiente para la máquina. ¿Ok? Para ver en concreto, perdón, un ejemplo entre que mezcla flotantes con enteros y que verifica cuáles son las transformaciones que se dan a cabo al mezclarlos. Tenemos esta pequeña función que tiene una variable double, de doble precisión, de flotante, y una variable unsigned long con un valor inicial de 10.000. Hacemos una suma de las dos variables y la asignamos a una variable X. No definimos el valor de X, el tipo, perdón. Así que queda el tipo, queda deducido de la operación aritmética del lado derecho del igual. Esto es una forma muy, muy inteligente de contestar la pregunta: ¿cuál es el tipo de la expresión D más L? Y es esto, es crear una variable X, no decir qué tipo tiene, sino declararla auto para que se, se le asigne el tipo automáticamente y, y ver en el depurador qué valor obtiene, ¿verdad? Otra forma de ver cuál sería el resultado de la suma de estas dos variables sería asumir que el double se va a truncar cuando se lo sumamos al onside long, ¿verdad? Si en efecto, si en operaciones aritméticas que involucraran flotantes con enteros, si los flotantes se truncaran, o sea, se convirtieran a enteros antes de la suma o la operación que fuera, entonces nos quedaríamos sin decimales. Por lo tanto, también podríamos averiguar eso si hacemos un if D más L igual a 10.003, ¿verdad? D más L sería 10.003 si truncamos los decimales, como podemos ver aquí justamente, ¿verdad? ¿Ok? Eh, si fuera 10.003, entonces podemos poner en la consola el resultado de la suma es integral. Si no, el resultado de la suma es punto flotante. Veámoslo en ejecución. Acá. Vamos a ver. Vamos a inicializar las dos variables. Vamos a crear la variable X. ¿Ok? Ven que la variable X aquí abajo contiene decimales y está declarada como tipo double. Eso ya nos indica de fijo que la operación aritmética entre un flotante y un entero hace que el entero se convierta en un flotante. ¿Ok? Esto nos pone muchas limitaciones a las operaciones que podemos realizar entre mezclando flotantes con enteros. Bueno, en este if vamos a ver si la suma de el flotante y el entero fuera 10.003, no lo es, entonces se imprime que el resultado es un punto flotante y se ha mostrado de dos formas diferentes que siempre la suma o las operaciones aritméticas de cualquier índole donde los operandos son uno punto flotante y el otro entero, el valor entero va a ser cambiado o transformado en un punto flotante. Pero hay un verdadero problema cuando se convierte un número entero a un número flotante, y estamos hablando de números enteros grandes.
llega un momento en que, bueno, acordémonos que las variables de tipo flotante tienen un máximo de precisión, o sea, eh, tienen un máximo de dígitos que, que pueden almacenar. En este código que tenemos enfrente, eh, yo hice uso de la metafunción numeric limits para obtener el máximo número de dígitos base 10 de el tipo double y del tipo long double. Y ambos me retornaron 17. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos este primer caso donde el valor entero es 10,000, pues 10,000 son solo 5 dígitos. Entonces, convertir 10,000 en un punto flotante está perfectamente dentro de lo que se puede hacer. No vamos a perder dígitos, información. Pero, bueno, si sumamos un número grande, pero que todavía sea eh, menor o igual a 17 dígitos, entonces la suma va a preservar el número de dígitos en el presentes en el entero, pero va a perder decimales simplemente porque se va a pasar de los 17 dígitos. Y finalmente, si agregamos, con solo agregar un cero más o un número más, como vemos aquí al final, ya esto hace que se pierda este último 5 acá, y de hecho se va a perder el 3 y se va a perder todos los decimales. Veamos esto en modo de ejecución para entenderlo con mayor precisión. Vamos a darle acá, estar aquí. Bien, vamos a ir viendo. Aquí X, nos ven abajo, preserva bien, preserva los 10,000 y preserva el 3.14159, no hay ningún problema. En este caso, ¿verdad? Al sumarlo, veamos Y aquí abajo, ya, ya no imprime, perdón, ya no contiene los decimales, ¿ok? O sea, entonces ya aquí ya se está perdiendo información. ¿Y por qué será esto? Bueno, yo hice una pequeña funcioncita que me cuenta los dígitos y resulta ser que en este caso el, el entero UL tiene 17 dígitos. Entonces ya no hay espacio para los decimales. Si ahora nosotros creamos un entero que es un poco más grande todavía, o sea, un decimal más, entonces a la hora de sumarlo, ya vamos a perder ese último, el 5, el último dígito de aquí, lo vamos a perder y vamos a perder el 3 también a la hora de sumarlo, o sea, no va a funcionar, ¿ok? Ven, si lo vemos acá, Z, que es la suma del entero grande con el doble, vemos que ya no tenemos información sobre el 8, ya perdemos eso, ¿verdad? Y está truncado, ¿verdad? Es otra cosa importante. No hay como un rounding up, no, está truncado. Entonces tengamos mucho cuidado cuando trabajamos los flotantes con los enteros. En otro tópico completamente, pero siempre dentro de el tema general de las precauciones que tenemos que tener, está el asunto de la memoria dinámica y las implicaciones de responsabilidad que estas llevan.
Cada vez que nosotros solicitamos memoria dinámica mediante el uso de la palabra new, inmediatamente tenemos que depositar la responsabilidad de la liberación de esa memoria en alguien o en algo, en alguna función o en algo. Alguien debe ser, en algún lado, debemos de estar seguros de que esa memoria se libera. El problema con esto es que si nosotros utilizamos libremente new por todo lado, en una función new, y luego viene un montón de diferentes ramas, if, else, etcétera, va a ser muy difícil, sobre todo luego con el mantenimiento y los cambios y todo, que que nos podamos garantizar de que la memoria que fue solicitada sea liberada adecuadamente, o sea, que sea liberada en algún momento. Piensen nada más en un código donde se solicita una memoria dinámica arriba, y luego viene todo el código que hace un montón de cosas. A la mitad del código algo tiene una excepción, entonces se sale abruptamente de la función y resulta ser que el delete para liberar la memoria estaba más abajo y nunca llegó ahí. Entonces esa memoria se pierde, esa memoria queda leaked, ¿verdad? Esta desconexión entre la creación o solicitud de memoria y la eliminación de la memoria nos lleva a un principio fundamental que se conoce como el no naked new for one object, o en general no naked new. O sea, no queremos que el new esté desprotegido, no queremos que el new esté por ahí tirado, sin una arquitectura alrededor de la cual podamos asegurar de que esa memoria va a ser liberada adecuadamente. Esto es lo que nos lleva a hablar de este ejemplo en una clase en donde en el constructor se solicita un arreglo mediante new dinámico, y luego nos aseguramos de que se va a liberar en el destructor, porque ahí ponemos el operador delete corchetes para liberar el arreglo que fue solicitado en el constructor, perdón. Entonces, esto es un ejemplo de un new que no está desnudo, que no está suelto, tirado, desprotegido, sin estructura a su alrededor, sino más bien todo lo contrario. El new creado en el constructor se sabe con certeza que va a ser liberado cuando el objeto salga de su ámbito en el destructor. Entonces, esta idea es fundamental, paso número 1, pero faltan muchos. Es el paso número 1 nada más, hacia obtener código que sea responsable en la liberación de objetos de memoria dinámica. En esta clase, en este código que tenemos enfrente, no hay nada que pueda salir mal en el constructor, salvo que no haya suficiente memoria como para crear el arreglo dinámico. Pero en el caso de que no haya suficiente memoria, entonces tampoco tenemos que preocuparnos de liberar esa memoria, puesto que nunca la conseguimos para comenzar, ¿no? Entonces, fuera de eso, no hay nada. No, en el cuerpo del constructor no hay nada. No hay nada ahí que nos pueda tirar una excepción. También,
estamos lidiando con tipos primitivos. O sea que el corchete sub i, aquí, el m sub i, no puede fallar. No puede fallar, jamás. La asignación no puede fallar, tampoco. Estamos asignando a un elemento del arreglo. Y si vemos el for, nos damos cuenta que el for está perfectamente bien, no tiene pulgas. O sea, comienza en 0 y va incrementando el índice hasta que, mientras que sea menor que s, que ese es el tamaño del vector. Así que este constructor, en dos palabras, no puede salir mal, salvo que no hubiera memoria, en cuyo caso no hay memoria que liberar. Pero en este otro caso, sí tenemos un verdadero problema, y es que es semejante al anterior, pero con algo fundamentalmente diferente, y es que por alguna razón se está ejecutando o se está tirando una excepción dentro del constructor de vector. Entonces, el constructor se aborta y por lo tanto el objeto no queda completamente construido. ¿Ok? Si un objeto no queda completamente construido, entonces luego no se va a destruir automáticamente. ¿No? El destructor no se va a ejecutar. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, la memoria asignada a LM, esta memoria, va a quedarse como un leak, como un resource leak.